Hoy hablaremos sobre dos figuras significativas en la Biblia, que desempeñaron un papel crucial en la historia religiosa de Judea, del siglo I después de Cristo. Estas dos personalidades, Anás y Caifás, en este tiempo en la región de Judea estaban bajo la ocupación romana en el templo de Jerusalén. Era el epicentro de la vida religiosa y cultural. Anás y Caifás emergieron como líderes destacados en el mundo judío. Sus nombres se cruzan en los relatos bíblicos y su influencia son ineludibles en la trama de la crucifixión de Jesús y los eventos que rodearon a este acontecimiento fundamental en la historia cristiana. En este video estaremos hablando sobre la vida de Anás y Caifás y al final veremos cómo murieron estos dos hombres. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video y empecemos. La ocupación romana había traído consigo un sistema de gobierno que dejaba poco margen de maniobra a los líderes locales. Esto llevó a una compleja relación entre los líderes religiosos judíos, que eran responsables de mantener el orden en el templo de Jerusalén, mientras que las autoridades romanas buscaban mantener el control político y mantener la paz. En el templo de Jerusalén era el corazón espiritual y religioso de la vida judía. Cada año miles de peregrinos acudían allí para ofrecer sacrificios y cumplir con sus deberes religiosos. Esto le daba un poderoso simbolismo y un alto valor político a quienes controlaban. En el templo, en ese contexto y la ocupación romana, era muy alta la tensión religiosa. Anás y Caifás surgieron como líderes religiosos influyentes. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos, quienes no creían en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los convirtió en figuras centrales en la vida religiosa judía y les otorgaba poder y autoridad sobre los asuntos del templo. Es importante recordar que la relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era compleja y a menudo muy tensa. La ocupación romana generaba un constante temor a los revuelos y a la pérdida de privilegios. Esta tensión proporciona el telón de fondo para entender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en la relación con su participación en la crucifixión y juicio de Jesús. Así que con este contexto histórico continuaremos explorando quiénes eran Anás y Caifás. Anás y Caifás solo ocupó el cargo de sumo sacerdote como era común, sino que lo hizo en varias ocasiones, un hecho que subraya su liderazgo religioso judío de la época. Su primera designación ocurrió alrededor del año 6 después de Cristo, durante el gobierno de Quirino, el gobernador de Siria, y ocupó el cargo aproximadamente 15 años después de Cristo. Durante su tiempo como sumo sacerdote, Anás se estableció en un sistema de nombramiento en su familia, asegurando así una continuidad en el poder religioso. Su control sobre el sumo sacerdocio le otorgó un poder considerable en el templo de Jerusalén. Fue responsable de supervisar los rituales, la administración de los sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas. Esta posición no solo lo convirtió en un líder religioso, sino también en una figura política clave, ya que en el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Anás también controló el impuesto del templo y el cambio de moneda. En Lucas capítulo 19, verso 45. Vemos que Jesús los expuso en el templo, acusándolos de convertirlo en una cueva de ladrones, prostituyendo así la religión. El negocio de los vendedores de animales y los prestamistas en el templo era el mejor negocio de la ciudad. El Talmud judío declara que la casa de Anás era maldita, rica e inescrupulosa, junto con los líderes corruptos del sacerdocio, cuya presencia manchó el santuario. Se cree que este pesar debía a sus confabulaciones para planear la persecución. Del otro lado, Caifás se casó con la hija de Anás,
Ambas familias eran ricas y pertenecían a la aristocracia. Caifás fue nombrado como sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo y su designación marcó un punto clave en la narrativa bíblica. Al igual que su suegro Anás, Caifás asumió un papel de liderazgo en el templo de Jerusalén y en la comunidad judía en general. Su relación con Anás es interesante y significativa. Aunque Anás ya no ocupaba el cargo del sumo sacerdote en ese momento, su influencia aún era palpable. Caifás, al casarse con la hija de Anás, se convirtió en parte de una dinastía sacerdotal que mantuvo un control considerable sobre los asuntos religiosos y políticos de Judea. Una de las contribuciones más notables de Caifás en la narrativa bíblica fue después que Jesús resucitó a Lázaro. La noticia de que Jesús había resucitado a Lázaro llegó al concilio. En el concilio, Caifás formuló la famosa pregunta que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 49-50. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esta declaración de Caifás se refería a la creencia que la muerte de Jesús evitaría una revuelta y los protegería a los líderes del liderazgo religioso judío. La declaración de Caifás fue como una profecía de que Jesús debía morir por toda la nación. Y no solamente por toda la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El relato bíblico narra que después de la declaración de Caifás, todos en el concilio ese día acordaron matar a Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre el liderazgo religioso judío, representaron en gran parte por Anás y Caifás, aumentaron gradualmente. Jesús predicaba una forma religiosa que desafiaba algunas de las enseñanzas de su tiempo, establecidas por el liderazgo religioso. Esto es lo que puso el conflicto entre las autoridades religiosas. Fue este el contexto que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote para interrogarlo. Primero Jesús fue llevado ante Anás y luego ante Caifás, quien era el sumo sacerdote en funciones en ese momento. Estos interrogatorios marcaron un punto crítico en la narrativa bíblica. Durante el interrogatorio, Anás y Caifás buscaron pruebas en contra de Jesús que respaldaran las acusaciones de blasfemia y sedición. Sin embargo, Jesús mantuvo una postura en gran medida silenciosa. Estos interrogatorios llevaron a la decisión de enviar a Jesús al gobernador romano, Poncio Pilato, para que fuera juzgado y condenado. Es importante destacar que Anás y Caifás desempeñaron un papel activo en la decisión de acusar a Jesús y presionar para que fuera condenado a muerte. Su influencia política y religiosa contribuyó en gran medida al posterior crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Después de la resurrección de Jesucristo, Caifás se negó a aceptar las pruebas de que Jesús había resucitado. Por esta razón, encarceló y quiso matar a Pedro y a Juan, y más tarde participó de la muerte de Esteban. Caifás también autorizó a Saulo para que arrestara a cualquier cristiano que se encontrara en Damasco. Caifás jugó un papel importante en la persecución de los seguidores de Jesús, ya que los consideraba una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Sin embargo, alrededor del año 36 después de Cristo, Caifás fue destruido por Vitelio, el gobernador romano de Siria, al tiempo que Pilato era también destruido de su gobierno. Finalmente, Caifás murió asesinado miserablemente y arrestado en la toma de Jerusalén por los romanos. Durante esa toma de Jerusalén, el templo fue destruido tal como Jesús lo había profetizado. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en el año 1990, mientras se construía una carretera en una vieja y desolada población. Y por otro lado, Anás murió loco dándose cabezazos contra las paredes, luego de comprobar que había matado al Mesías.
Y como una nota adicional, Matías, el nieto de Anás, hijo de Teófilo, fue nombrado por los Agripa II como sumo sacerdote en el año 65 después de Cristo, sustituyendo a Jesús en Gamala. Fue el último sumo sacerdote antes de la destrucción del templo en Jerusalén que Jesús había profetizado. Todos los libros de los saduceos fueron quemados durante este acontecimiento. Y así estamos llegando al final de este video. Esperamos que esta información sea de gran bendición para tu vida. Quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Qué opinas de Anás y Caifás y sus terribles muertes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y sin más que decir, ahora me despido. Y conmigo será hasta un próximo video. Suscríbete y activa la campanita. Y muchas gracias por ver este video.